Sí, buenas tardes, pero primero va a hablar el jefe, ¿cierto? Buenas tardes para todos, egresados de la tecnología en entrenamiento deportivo, egresados de la licenciatura en educación física y deportes y en educación física y deportes, estudiantes de nuestros programas y externos si los hay. Les damos la bienvenida pues entonces a la charla del día de hoy que se llama Evaluación y Control de Entrenamiento Deportivo por el profesor Víctor Madrid. Como lo dice la compañera, por el chat pueden hacer sus preguntas y los invitamos a que los que sean egresados, por favor, recuerden que la universidad todavía es su casa, que participen de las cátedras abiertas, de los eventos académicos que realizamos, para que estemos interactuando constantemente con ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya casi noches, espero que estén todos muy bien. Pues me gustaría mucho verles las caras a los egresados para recordarlos y pues saludarlos, sino que de pronto, bueno, ahorita al final de pronto lo hacemos para que nos veamos un momentico porque esto es como medio impersonal. Eh, bueno, y a los que son externos que no conocemos, bienvenidos a la universidad y a nuestro programa de entrenamiento deportivo. Eh, ¿Cómo hago como la introducción? Chicos, este es un tema que pues llegó a mi vida hace no muchos años, hace por ahí unos 15 años más o menos que estoy interactuando mucho con esa temática porque en la universidad nunca tuve como mucha cercanía con esa temática, pero definitivamente digamos que me toca el corazón porque hay una incertidumbre gigante en el entrenamiento de uno saber si lo que uno está haciendo, si va a pasar. O sea, que lo que yo estoy haciendo en entrenamiento de manejo de la carga y otros aspectos que entran en el juego, realmente sí va a generar el efecto que queremos que genere y no tenga un efecto adverso, para empezar. Pero que sí pase lo que vaya a pasar, porque pues un entrenamiento sumado 3 veces por semana durante 8 semanas, ¿cierto? Tiene un efecto importante a establecer, o una lesión importante a establecer, o un daño biológico, o un riesgo de alteración cardiovascular, metabólico, entre otros. Entonces, el tema aquí de evaluación y control va muchísimo más allá de medir la carga para ver el efecto. En realidad es más grande que ello. Inclusive poder medir la capacidad funcional de un deportista y no saber que estamos subestimulando eh, su condición y que los estamos subvalorando y lo tenemos, digamos, que sumido en una condición que no es. O tener un deportista que tenga cualidades para ser veloz, pero él quiere, quiere trabajar en deporte de resistencia, pero él realmente es un tipo con mucha velocidad, o lo contrario. O sea, el tema de valor y el control del entrenamiento definitivamente es una de las magias, porque está lleno de ciencia, como deben darse cuenta, está lleno de investigación y de ciencia, pero también está lleno de empirismo. Ese empirismo, recuerden chicos, que no es nada más y nada menos que la fuente de la información. El empirismo, así como a veces lo tratamos a algunos entrenadores que empíricos, ese no es, eso no es un concepto peyorativo, porque el empirismo es la fuente del conocimiento. Recuerden que primero fueron los actos y la reflexión, luego llegó la teoría, pero la teoría, pues obviamente, viene del acto reflexionado. Y esa teoría no es constante, esa teoría es inestable, esa teoría todo el tiempo está cambiando. Por eso hoy sabemos que los conceptos cambian constantemente. Si no miren este concepto del estiramiento estático pasivo, preentrenamiento, postentrenamiento, sí, no, cuánto, eso ha dado la vuelta impresionante y hay una incertidumbre gigante con respecto a eso. Entonces, hay cierta inestabilidad a veces en los conceptos, porque la ciencia es muy inestable, las personas somos inestables, la verdad cambia por el clima, el lugar, entre otros. Bueno, esa temática, eh, la verdad es que, bueno, como muchas en realidad, se me, se me hace muy agradable, muy gratificante. Me gusta, impresionante hablar de ese tema porque es como tener la posibilidad de saber qué es lo que pasa, si lo que está pasando es por lo que yo estoy haciendo o por otras variables que también entran en relación con el deportista. Bueno, eh, avancemos entonces. Vamos a meternos como en 4 contenidos más o menos. Primero vamos a hablar de los criterios de calidad, que es un tema de locos, importantísimo, porque se alcanzan a imaginar todo lo que alcanzamos a leer en información, en investigaciones, o lo que uno ve cuando aplican los test,
que terminan siendo absolutamente erróneos y dice uno, este test aplicado aquí no tiene validez. Por decirles algún ejemplo, hacer una prueba eh, de Kurt-Nave en una cancha de grama con unos tenis que no se hagan de suela con taches. Eso sale un error. Vea, qué meticulosidad tan importante esa. No decirle al deportista con qué ropa debe llegar, con qué tipo de calzado debe llegar. Eso ya cambia el cuento. Luego, el tema de periodización de las pruebas, los tipos de pruebas que existen y el propósito de las pruebas. Ese lo vamos a quedar, digamos que bastante. Bueno, entonces empecemos, como dijo el carnicero, cojámoslo por partes. Entonces, la pregunta número uno que surge para que entremos como en temática es uno para qué pretende evaluar, o sea, con qué intención hacemos evaluación, control, seguimiento del entrenamiento. Y pues puntual, número uno, diagnosticar, es más, saber cómo llegó el deportista, saber cómo está el deportista. Esa es importantísima y digamos que deficiente, no siempre se hace, es ausente, se hace poco. La segunda es evaluar el impacto. Yo tengo un deportista y le aplico un microciclo para ver qué sucede. Por ejemplo, cogemos un deportista de potencia, necesitamos que aumente la fuerza y lo metemos en un método cluster training, que es un método, digamos, moderno de trabajo de fuerza máxima. Y queremos saber qué pasó, entonces tenemos que medir, saber qué le sucedió. ¿Y qué tenemos que medir? Medir la fuerza, medir la masa muscular, porque puede que aumente, haya hipertrofia. De hecho, es muy probable que haya hipertrofia. Pues también queremos medir la fuerza máxima. ¿Qué pasó con la fuerza máxima? Lo otro, afectó la fuerza explosiva, afectó la velocidad, porque es un velocista. Entonces, todos esos elementos van entrando como en juego a la hora de establecer pues, el impacto, que en sí es como el efecto que se generó de un entrenamiento particular. Desde luego, eso nos podría llevar a que el entrenador tenga mejores herramientas, tenga insumos de base con los cuales pueda planificar mejor y hacer un mesociclo, digamos, consecuente al efecto anterior y pues poder decir con exactitud que vamos a hacer un mesociclo desarrollador tipo 2 que se va a enfatizar en aumentar la potencia, digamos que transferencia con algunos de esos explosivos en deportistas de fútbol delanteros, porque intentamos aumentar la potencia en los delanteros porque tienen buena capacidad de definición, pero se quedan corticos a la hora de ponerle buena fuerza, buen empuje a la pelota. Entonces, planificar es otra de los elementos que terminan siendo necesarios a la hora de que evaluemos. Además, pues desde luego, entonces nos permite reconocer y ajustar estrategias, saber cuáles son las estrategias que tenemos que determinar, algunas para implementar nuevas, porque estemos viendo que con una evaluación no nos estamos dando cuenta de lo que pasó, o que hay que cambiar la estrategia o hay que continuar con la estrategia. Esos son importantes. Y pues esta que nos gusta a los docentes y es investigar. Es que investiguemos precisamente con los resultados que hay, porque pues somos, digamos que, bueno, estamos en mejoramiento, no malitos, estamos en mejoramiento de tener un buen diario de campo. Con esos diarios de campo, pues los españoles escriben libros y nosotros los compramos y estudiamos con eso. Pero tenemos una muy mala cultura, muy mal hábito de no tener un diario de campo, de no tener la hoja de vida de mis deportistas, no saber este deportista cómo ha evolucionado en cierta capacidad física. Eso pues desde luego, digamos que termina siendo, generando deficiencias en las respuestas al ejercicio, al deporte. Y, y finalmente, remitir. Tenemos un deportista que efectivamente no cambia, no ha evolucionado, tenía como objeto aumentar la masa muscular, la respuesta funcional de unos grupos musculares y definitivamente no cambia. Está, como decimos en el entrenamiento, está estancado en los efectos. Ese estancamiento, pues por supuesto, obliga a buscar alternativas. Y puede que es que el deportista diga, pero no, estoy durmiendo mal, tengo inapetencia, he perdido peso. Entonces puede que el sujeto esté entrando en un sobreentrenamiento porque él es del fútbol, del equipo de fútbol de mi club. Pero además él piratea en 3 clubes más, o sea que en la semana se juega 7 partidos, más los entrenos, está fatigado. Le faltará proteínas, le faltará consumir más carbohidratos, tendrá mucho estrés deportivo
Entonces eso es remitir, es útil a la hora de que vengamos el médico deportólogo, que el nutricionista evalúe cómo está tu conducta alimentaria frente al gasto energético. Entonces esa es la otra directriz de con qué objetivo se evalúa. Bueno, y aquí pues de pronto me quedo un ratico más. En esa diapositiva, digamos que la comparto mucho con el director Alex, porque definitivamente son muchísimos las posibilidades de error que tenemos a la hora de medir. Ahorita les contaba un ejemplo y aquí vamos a ampliar un poquito esos ejemplos. Primero, la confiabilidad. ¿Con qué test vamos a medir? Y ya pues muchos de ustedes saben que los journals de investigación están llenos de, de- ¿están llenos de qué? De estudios de investigación que validan test de medición. Esos test de medición hay de todo tipo, costosos, baratos, efectivos. Por ejemplo, el test que tiene que ver con evaluar la capacidad de salto por la tabla de potencia, que eso está adherido a un software, eso pues, vale muchísimo dinero y no tenemos para eso. El club de fútbol el Deportivo X no tiene con qué comprar esa tabla para poder medir la potencia, pero también está el Sargent Jump, también está el test del salto horizontal y todos esos test están validados y tienen, ¿para qué? Muy buena confiabilidad. Entonces es muy útil reconocer que en la literatura tenemos muchas herramientas para poder medir esto, pero también hay publicaciones de libritos viejitos donde ellos hablan de test de medición que todavía no han sido validados. Entonces, esa es la parte de la confiabilidad, es decir, cuáles test en realidad, si hacen parte de qué, que pasaron por un proceso científico con un grupo de expertos, además con un análisis en la población específica para que diga si este test realmente sí hace lo que dice de hacer y lo hace con buena calidad, sí predice en realidad esto. Ese elemento, acompañado con ese segundo llamado especificidad, que puede que se confunda un poco, no es igual. El de la especificidad puntualmente se refiere a que lo que diga que mide, sí lo mida. ¿A qué me refiero? Eh, hay un test, y bueno, aquí pues pondré mi posición personal por delante. No digo que voy a medir la fuerza máxima, ¿qué es lo que voy a medir? Un RM. Tengo que medir una repetición máxima, es decir, el sujeto haciendo una sentadilla con barra libre tiene que dar cuenta de una repetición bien ejecutada, que vaya a ser la segunda y puede que baje. De hecho, bajaría porque no ven que la capacidad excéntrica es mayor que la concéntrica. Entonces, hay una capacidad excéntrica, el sujeto desciende de la sentadilla y va a subir y no puede. Es decir, hace una primera, baja y sube. Perfecto. Va a ser la segunda porque tenemos que evaluar si es un RM y no sea un 2 y desciende y no sube. Ah, esa sí fue un RM limpio, claro y concreto. Eso es un test de fuerza máxima y no hay nada que decir. Pero también dicen que hay un test indirecto, tiene varios nombres, donde se aplica una formulita que es peso movilizado por 0.03, más número de repeticiones, perdón, por peso, por más peso movilizado. Es una cuestión chiquitica y facilita. Y dice el documentico que puede ser hasta 10, hasta 12 repeticiones y se hace la ecuación y daría en la fuerza máxima. Pues digo, no es cierto, porque entra la fatiga. Y la capacidad del sujeto en su respuesta mitocondrial a responder a hacer 12 repeticiones de un peso X. Eso sería más relacionado con la resistencia en la fuerza, no con la fuerza máxima, porque son 12 repeticiones. Yo puedo hacer 12, puedo hacer 12. Eso son en un ejercicio de sentadilla, 12 repeticiones son más o menos 60 segundos, 40, 60 segundos. Eso es glucólisis anaeróbica, lo cual querría decir que no es fuerza máxima, porque la fuerza máxima está inscrita metabólicamente en la fosfagénesis. Entonces ahí habría un desfase. Entonces, repito, especificidad, que lo que diga que mide, sí lo esté midiendo. Bueno, sigue la continuidad y digamos que esta es un poquito más fácil porque pues, si yo le hago una prueba antropométrica a un deportista para ver cómo está su composición corporal y establecer cuál es el comportamiento que ha habido en la hipertrofia del cuádriceps, porque necesitamos más cuádriceps para que él tenga un pique con mayor velocidad y llegue pues más pronto del punto A al punto B. Yo no lo puedo medir cada 6 meses, no lo puedo medir cada 8 días. Hay un promedio de tiempo en el que la ciencia nos ha dicho que se pueden tomar las mediciones y que nos puede dar cuenta de que hay un resultado numéricamente aceptable y que tiene utilidad para la ciencia. Entonces hay un periodo de tiempo en el cual se miden
eh, las hacen las pruebas que den cuenta de. Alguna vez en una investigación que registramos en la maestría, en una de estas investigaciones relacionaba el tema, el método este de las oscilaciones, la máquina esa que vibra, para evaluar el cambio de la composición corporal, básicamente en la masa muscular y el tejido graso. Y el estudio fue a 6 meses. Y hicieron la prueba entre el primero y el cuarto mes, y luego al sexto mes, pues mucho tiempo. Entonces, ese estudio tenía, digamos que cierto error, porque efectivamente no daba cuenta en los tiempos que eran. Y puede que en el segundo mes hubiese habido un resultado en la composición corporal, pero en el cuarto mes dijo otro dato que puede que sea cierto, ya pudo haber cambiado. Entonces la continuidad es muy importante cada cuánto yo aplico los test, que den cuenta de que si ha habido cambios. Y obvio, si ha habido estímulos, porque si no ha entrenado, ¿para qué lo va a medir? No, no pasa nada, ha pasado nada, ha pasado atrofia. Bueno, elemento número 4 es la comunicación. La comunicación se refiere a que el grupo técnico, o papá y mamá, o papá, o el técnico, el preparador físico, el psicólogo, el nutricionista, el médico deportólogo, que hagan parte del grupo técnico de este equipo, o si el grupo técnico es el técnico y la mamá, pues hay que comunicar a la mamá. Digan al equipo, repito, al grupo técnico o al padre de familia, qué pasó con las pruebas. Yo le apliqué las pruebas de Jauregui y Ordóñez para evaluar diferentes aspectos relacionados con motricidad y algunas capacidades físicas en un grupito de chicos de fútbol de la escuela X de fútbol de X sector de Bello, y salió un resultado. ¿Cierto? Ese resultado, pues excelente, que yo socialice eso con los padres de familia, diga a los chicos tienen este desempeño deportivo. Voy a cambiar de posición a, a Julián, porque Julián parece ser que tiene más cualidades en la de carrilero o de central. Bueno, ahí me disculpo, no sé mucho del tema. ¿Pero por qué? Porque la prueba física está dando cuenta que él realmente tiene más cualidades. Lo voy a ensayar 2 meses. Y perfecto y preciso. Eso es una magia de los entrenadores que no siempre se mide, pero sí es ese conocimiento empírico que tanto hablamos. Tienes que comunicar. ¿Ya? Quinto elemento, la estandarización. Cuando yo aplico una prueba, yo tengo que aplicar la segunda prueba en las mismas condiciones. Mismo terreno, mismo calzado, ojalá misma hora de la semana. No viene el ritmo circadiano, no viene el concepto del biorritmo. El ritmo circadiano se refiere a la hora del día en que hay mayor respuesta biológica por temas hormonales, metabólicos, ante un entrenamiento. Yo siempre entreno por la mañana. Mi hora de entrenar es 4:30 AM, normalmente. Y algún día entreno por la noche porque pues no pude en la mañana y no quiero no dejar de entrenar. Te voy por la noche a hacer ejercicio y puede que mi cuerpo no se dispone porque ya hay una predisposición o una adaptación a los esfuerzos en la mañana y hay todo un proceso biológico de hormonas, metabolismo, sistema nervioso para predisponer mi cuerpo al esfuerzo y en la noche no rindo igual. Entonces, la estandarización se refiere a que se parezca lo más posible la prueba uno a la prueba 2 o la prueba al entreno, porque no siempre son iguales. De esta estandarización salen muchos ejemplos. Otro que me gusta muchísimo, porque me parece de locos, es el de las máquinas. Cuando yo hago una prueba de musculación para evaluar la fuerza máxima de los deportistas y lo llevo al gimnasio de la Universidad de Buenaventura y le evalúo la sentadilla, la fuerza en cuádriceps en la prensa atlética. La prensa de la universidad tiene un ángulo de casi 60 grados, es muy elevado. Es muy poco, es muy atípico encontrar una prensa en el mercado. Creía que nunca he visto una prensa tan inclinada como la prensa de la universidad. No es que sea malo, no, eso tiene sus bondades y de hecho no es no favorable. Las prensas actuales que manejan algunos centros como Smartfit es una prensa con una inclinación ni siquiera de 45 grados. Eso ya cambia. Segundo, los rodamientos del carrito, de la prensa que se moviliza, están secos, no le dan mantenimiento al gimnasio X. Hay que bajarlos, hay que limpiarlos, hay que medir el rodamiento, si hay que cambiarlos, hay que cambiarlos, hay que mirar los ejes, volverlo a montar para que ruede y no sea que uno esté empujando 200 libras y parezcan 300 por la fricción. Porque yo hago la primera evaluación de fuerza máxima en la prensa de la universidad y mi RM son 600 libras. Pero voy entreno al gimnasio del barrio en la misma prensa. No es lo mismo.
Además, el disco del gimnasio de la universidad son esos discos antiguos de hierro verdaderos y que decían 45 y son de 45. Los discos y muchos discos, y créanme que los he pesado porque pues, me voy mucho en ese campo mucho tiempo, decían 45 y eran 43.4, 43.2 o 43.1. Entonces, los pesos eran diferentes, aunque dijera 45. Y a uno le venden esos discos es por el valor kilo, o sea que le están robando. Entonces, el tema de estandarizar es un tema de detalles, de meticulosidades, y pues me quedaría dándoles de ejemplos de estos muchísimos. La otra es la participación consciente, es decir, que el deportista debe estar consciente de lo que está haciendo, de la prueba. Yo le digo decir al deportista, vale, voy a evaluar la fuerza máxima cuando usted tiene un RM, el protocolo se comporta de la siguiente manera. Sigo aquí con el tema de la seguridad. Este es, digamos que increíble. Vamos a hacer una prueba de fuerza máxima en sentadilla. Tengo un sujeto muy fuerte en sentadilla con barra libre. Y yo soy el profesor que le va a hacer la prueba de fuerza máxima. Y yo no tengo más fuerza que el alumno que le va a hacer la fuerza. Si yo no tengo más fuerza de él para poderlo cuidar en la sentadilla, por si de pronto desciende la sentadilla y no es capaz de subir, yo cómo le voy a ayudar a él si no tengo la suficiente fuerza que tiene el evaluado para poderlo subir, sino porque eso es un accidente seguro. No sube y se va de espaldas con barra y con máquina y con todo. Y ahí hay una lesión importante, un daño, un accidente que puede provocar cosas irreparables. Entonces es importantísimo. Para un test de fuerza máxima de sentadillas se necesitan 3 personas y todos que tengan muy buena capacidad, muy buena fuerza muscular. Es delicado. Entonces el tema de la seguridad es brutal. Pero además en la seguridad también prima de, voy a hacerle una prueba de Kursnave a unos deportistas de la universidad que son de fútbol. Ya. Existe la posibilidad que estos chicos del equipo, alguno de ellos tenga por casualidad alguna arritmia cardíaca, alguna situación cardiovascular de base no diagnosticada, no evaluada, que él no ha podido, digamos, no ha tenido síntomas, entonces es asintomática. ¿Existe la posibilidad? Sí, sí existe la posibilidad. Por eso ahí hay un riesgo importantísimo, por eso delicado las pruebas cardiovasculares, sin antes una especie como de anamnesis o lo mejor todavía, una revisión médica general y que el médico mande la autorización para que ustedes hagan la prueba. Los entrenadores somos magos ahí y al libre albedrío, todo el mundo, Ted Leger. Entonces, ahí hay una incertidumbre, ahí hay riesgos. Otro riesgo de la seguridad que me parece también brutal es las pruebas de flexibilidad. La gente pretende ser capaz de moverse más por un estímulo y ahí hay rupturas musculares, hay daños musculares y el tejido periférico de la articulación. Finalmente, chicos, planificar. Hay que planificar las pruebas. Yo le voy a hacer unas pruebas. Bueno, este es un caso real en un equipo de fútbol profesional de esta ciudad donde trabajé muchos años. Y un día me dijeron, profe, necesitamos que el equipo completo le haga la prueba de fuerza máxima. Le va a mandar uno por uno para que haga el test de fuerza máxima y la prueba, oye, sentadilla, prensa, extensión de rodilla, flexión de rodilla, abdominales, lumbares, pecho plano, polea dorsal, extensión de codo, flexión de codo. Hay pantorrilla, hay aductores. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué realidades, qué verdad va uno a medir en fuerza máxima, donde un día va a hacer 12 pruebas de fuerza? Imposible, pero imposible. Y adicional ese día también hay que hacerles una prueba de, qué sé yo, agility test o una de esas pruebas de resistencia. Entonces, desde ahí ya hay un error. Hay que planificar la prueba, hay que separar en el microciclo o en la semana los test a relación a que no confunda un resultado con otro, que no tenga efectos de una respuesta con la otra. Porque si yo hago un test de fuerza máxima en sentadilla, prensa y extensión, pero después tiene una prueba de velocidad, está fatigado. El tema de planificar se refiere precisamente a ese detalle. Bueno, chicos, ¿voy bien? Creo que sí. Cuando en relación con el tiempo uno realiza pruebas de entrenamiento iniciales, cuando el sujeto llega para diagnosticar, también de control. Digo anacrónico porque usted es el que va a decir cuándo hace la prueba. Y último, acumuladas. Y ya que siempre cada 8 semanas hay que medir. 8 o 10 semanas máximo, aplicar pruebas de medición. Esa es, digamos que, una de las que podríamos generar siempre. Culturalmente, el microciclo 9 de un periodo, el microciclo 10 de todo un mesociclo, dedicarlo solamente a medir, pues entrenar y medir.
planificar bien entre medir y entrenar para que no confunda una con la otra ni generen fatiga. Y aquí empezamos como con la que podríamos, las que nos va a alinear el resto de las ponencias, de la ponencia, perdón. Y es, ¿cuáles son los tipos de evaluaciones que debemos de hacer o realizar en el entrenamiento deportivo? Y son 8, 7, esa octava son otras que aparecen pues porque salen muchísimas que pues no podemos meter en este grupito de las 7. Primero la anamnesis, ese es el primer encuentro. Sabría, estoy seguro, que no lo hacemos. No hacemos la anamnesis. Y la anamnesis es el primer documento que me pone en contacto real con el deportista. El primer documento que me dice, este deportista sí puede estar conmigo en el club. Este deportista sí puede iniciar un proceso deportivo, pero brutalmente sí. Y ahí tenemos información de base muy importante. Las funcionales, las andrométricas, las psicológicas, las bioquímicas. Voy a meterme en cada una porque aquí es donde ya se pone como la conversación mucho más, digamos, productiva. Entonces empecemos con la anamnesis. Sé que no la pueden leer muy bien, la puse ahí para que supieran que realmente sí existe un documento bajo el cual se registra. Y esta anamnesis, que también está para mejorar, hay un ajustico que le queremos hacer, es un documento de base, pero ella tiene ya insertados dos test validados, dos pruebas validadas que dan cuenta de situaciones particulares. El parqueo español, que nos determina riesgo cardiovascular. Y está el test nórdico de Cobrinca, que es un test validado de esas maravillas que uno se encuentra en el camino del desempeño laboral, que nos permite reconocer el estado articular del deportista. Repito que esta anamnesis también tiene un proceso de mejoramiento. Esta es la puerta de entrada, chicos. Si uno no tiene mínimo esto, usted no sabe quién tiene al lado. Entonces, delicado, importante además. Y es un documento que se firma por el deportista, lo firma el entrenador, se le pone una fecha y se guarda porque uno lo sabe que este documento puede ser útil en cierto momento. Pero también, y yo sé que aquí puede que me ponga en discordancia con algunos, la anamnesis nutricional. ¿Cuántos de ustedes que trabajan en clubes deportivos, en equipos profesionales, bueno, profesionales, no, semiprofesionales, ascenso, primera A, el club X, el club Y, deportes extraescolar, bueno, en fin, mil escenarios que podemos estar trabajando, tienen la posibilidad de un nutricionista? Difícil, ¿cierto? Muy difícil, no tenemos la posibilidad de un nutricionista, pero tampoco somos nutricionistas. Pues la universidad, claramente la San Buenaventura, les ofrece un curso, el cual también me gusta acompañarlo, me gusta de locos, nos permite reconocer en el deportista aspectos nutricionales que puedan influir negativamente en el rendimiento deportivo. Por ejemplo, ¿cuál es su almuerzo promedio? Papitas con Coca-Cola. Chicos, eso es un clásico. Créanme que sí. No se imagina cuántos padres de familia conozco que hacen eso con sus hijos. Eso si quieren lo matan más bien. Eso es un homicidio sistemático. A los 12 años, niños con diabetes tipo 2 y obesos mórbidos tipo 2. ¿De qué? Coca-Cola con papitas. No, es que no le gusta más. Entonces, por no pelear con él, lo dejan comer porquerías. Estas cosas se ven aquí. Esta anamnesis fue desarrollada en base a otros documentos creados por nutricionistas, porque esa es la relación que permite que usted reconozca aspectos puntuales de la alimentación que no deben hacerse. Por ejemplo, cuántas porciones al día se consume proteínas? Proteína, ¿cuál proteína? Pollo, carne, huevo, queso, leche, yogur, vegetales como garbanzo, lenteja y eso. Profe, no, yo solamente como pollito al mediodía y otros días carne. Come huevo, no me gusta. Come queso, no me gusta. Leche, no, tampoco. Ah. Entonces, aquí empezamos a comentar cosas específicas. ¿Por qué? Usted tiene unos chicos con un talento impresionante. Tiene pelados de 12 años con un talento en fútbol increíble, increíble, increíble. Y mira su análisis nutricional. Y uno dice, este pelado, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Lo que sí es que aquí no va a pasar. Con esta alimentación tan terrible no va a pasar. Entonces coge, llama al papá, a la mamá y le dice, ah, doña, señora, su hijo tiene unas posibilidades de ser un deportista de alto rendimiento increíbles. Pero definitivamente usted lo está matando, pero de a poquitico, mire lo que usted le da de comida. Entonces, uno sí puede intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de recomendar, tome agua, consuma proteínas. No estamos hablando de que usted tenga la potestad de recomendarle a un sujeto un plan nutricional, pero sí por lo menos de tocar este tema. Yo lo recomiendo, lo sugiero, y este instrumento
tiene la cualidad de que usted pueda observar dónde están los posibles errores. Y en ningún momento decirle al sujeto, venga, a ver, mire su plan de alimentación, eso es lo que no hacemos. Muy bien, vamos a los test funcionales, en los cuales pues me gusta muchísimo, muchísimo hablar. Y los dividí en tres, los relacionados con las capacidades físicas condicionales, los de motricidad general y capacidades coordinativas, y los de condicionamiento muscular. Capacidades condicionales, pues los de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, y las baterías que agrupan varias. Aquí me gustaría quedarme muchísimo tiempo porque en esta diapositiva podría estar un par de días, muchachos. De fuerza, ahí está una listica de test validados, maravillosos, que determinan que usted podría pues medir la fuerza, porque la fuerza hay fuerza explosiva, hay fuerza de resistencia, hay fuerza máxima, hay 24 manifestaciones de la fuerza. ¿Usted cuál necesita? ¿Y cuál quiere medir? Y ahí nos estamos confundiendo muchísimo en el entrenamiento y hacemos, digamos que cosas que no debemos hacer. Bueno, hay con qué medir la fuerza máxima, el test de RM, el de fuerza indirecta, que es el que les digo que no es de fuerza máxima, sino que es un test de resistencia en la fuerza. Servirá para fitness y eso, pero para deporte, no sé. Bueno, están los test de fuerza explosiva, Sargent John, los test de salto horizontal, los test de la tabla de Bosco, que no están aquí, pero son una maravilla. Ya, igual de la velocidad, están pruebas de velocidad, que no siempre parecen velocidad, pero es de velocidad porque tiene que ver con la capacidad que usted, el tiempo mínimo que usted demora en reaccionar ante una situación. Eso es puntual. Entonces, uno a veces cree que la velocidad simplemente es ver un man corriendo 100 metros y no, es mucho más que eso. Es mucho más detallado que eso. Los de resistencias, esos son muy comunes. Cooper, que no sé si en realidad es así. El test de Ruffier y Dixon, Cournavelle, Egger, esos son test de que viene el VO2 máximo, son test doblemente indirectos para medir la capacidad cardíaca y otros aspectos. Los de flexibilidad, como los test de movilidad de hombro, el test de Thomas, que mide la capacidad, el acortamiento del psoas, perdón, Sidan Rich, pero este primerito que está ahí, chicos, este FMS, este del FMS, me parece importante. Yo lo destaco, lo resalto, póngale mucho cuidado. Sirve en todo escenario, porque este test evalúa la movilidad. Recomiendo bastante que apliquen el FMS, chicos. Y esas baterías, me gusta muchísimo recomendarlas porque son baterías validadas y que dan cuenta de una respuesta general. Algunos detalles que no me gustan, pero digamos que eso son cosas de un segundo orden. La batería Eurofit, buenísima, está validada para adultos, para niños, para fitness. La batería Jauregui Ordóñez, que está, digamos que pendiente, y aquí, digamos que llama la atención. Y aunque es un tema más adelante, lo vamos a conversar. Hay una prueba que compañeros de nosotros, aquí está Jason, no sé si usted de pronto también Eliana, hace un poquitico en una batería, la validaron para dar cuenta de habilidades motrices básicas y eso es una de esos regalos para la humanidad que uno a veces no alcanza como a medir porque no parece un esfuerzo importante, pero definitivamente sí lo es. Bueno, estos plan funcionales miden las capacidades coordinativas y la motricidad general. Star Excursion Balantes, mide la estabilidad del tobillo, se ha llamado también test de la estrella. Excelente, importante. Y ojo, aquí yo sé que peleo mucho con mi jefe porque discutimos del tema. Yo tengo en mi cerebro que medir la capacidad articular, la condición articular, es una tarea del entrenador. Porque si me usuario deportista tiene 5 esguinces de tobillo, como muchísimos, jugador de baloncesto, esa inestabilidad de tobillo baja el rendimiento de locos. Entonces, y yo entiendo su confusión, porque yo a veces me dejo llevar el cerebro mucho por la rehabilitación, pero realmente es pensando en la prevención. Entonces hay que usar estos test como parte de, aunque este de Star Excursion Balantes está en estos de motricidad general y de capacidades coordinativas, porque mide el equilibrio, pero también mide la estabilidad del tobillo al mismo tiempo, o sea, mide ambas variables, por eso está también aquí y está en la diapositiva que sí. Ese es de coordinación, lo conocen, ese de lateralidad Harris, de locos muchachos. Este test lo conozco hace relativamente poquitico y me deja deslumbrado. Así por encima nada más, nos encontramos en un trabajo que estamos haciendo, 25 evidencias que demuestran que la lateralidad tiene una relación directa con la capacidad de electroescritura, para que nos hablamos en conversación y nos hagamos entender que no todo el ejercicio es para el cuerpo.
Mire, lectoescritura, muchachos, es una situación que hay que revisar bastante. Test de desarrollo de motor grueso, este es el test de, creo que es de Ulrich. Este test de habilidades motrices básicas para Colombia es el que les estaba diciendo que validó Jason, Eliana, Valentín y digamos en nuestra universidad, y es uno de esos regalos que, repito, uno no siempre como que se da cuenta el tesoro que representa. Bueno, este otro test funcional, otro grupo de test funcional que me gusta muchísimo, le estaba diciendo hace un momentico, hace parte de la columna osteomuscular. Aquí podría quedarme igualmente un par de años, creería, hablando de la importancia de... Entonces aquí está este nórdico de Cobrinca, que es un cuestionario validado que da cuenta del desorden musculoesquelético. Para el contexto sobre todo de la actividad laboral, de las empresas, salud ocupacional, pero ya hay estudios muy importantes que están metiendo este test en el deporte. Más o menos he registrado 5 deportes. Y digamos que ahí estamos un poquito frustrados, el profesor Valentín, Eliana y yo, porque hemos estado tratando de validar un test basado en este, pero para deportistas. Y bueno, estamos parados pues, por cosas administrativas. Nuevamente está la excursión Balantes, el HOP test. Este HOP test es un test para fisioterapia, perdón, que está midiendo la estabilidad del tobillo de la rodilla con 3 pruebas. Time hop test, triple hop test, crossover hop test. Y lo que miden es la condición de rodilla derecha con rodilla izquierda. Fue creado originalmente para evaluar postquirúrgicos de cruzado anterior, pero resulta que tiene de ahí para adelante muchísimo más por cortar. Y en el deporte creía que lo deben de implementar en fútbol prioritariamente, en fútbol sala, fútbol y en rugby. Prioritario. Bueno, el FMS ya lo hablamos, Roland Morris y Oswertre son 2 test que miden la condición lumbar por temas de dolor lumbar, porque la lumbar mecánica nos acompaña permanentemente. El YB test, que también es un test que mide la condición del tobillo, es parecido al Star Excursion Balantes, pero esta es una Y. Y este Seca Quest, que es un test que, bueno, lo pongo, lo he leído muchísimo, pero me da un poquito de dificultad como asimilarlo muy bien porque este test dice que mide la estabilidad del hombro y se realiza en una posición como de haciendo plancha, tocando mano derecha con mano izquierda, como haciendo, pues, fuéramos el push-up. Y dependiendo del número de veces que toque, habla de estabilidad de hombro. Entonces, repito, me cuesta muchísimo. Cuestionario de estabilidad del tobillo. Y aquí, qué pena robarme un poquitico de tiempo, muchachos. La posturometría. Esto, pues, aquí hay que llamar la atención. Esto no lo hacemos. ¿Quién de ustedes? Y si sí, pues, levante la mano para que la universidad nos regale $1.000.000, porque esta es una evaluación, diría que la segunda más importante. ¿Cuántos deportistas tienen escoliosis no sintomática? ¿Cuántos deportistas tienen problemas de columna que pueden observarse en un fondo cuadriculado y que de entrada empezamos a aplicar cargas y acabamos de generar un deterioro biológico sobre ellos? ¿Cuántos deportistas, cuántos seres humanos tienen el fémur derecho más corto que el izquierdo o viceversa? O la tibia más corta que la otra. Y eso obviamente termina generando que un sujeto con una pelvis descendida, un pie que hace valgo, una columna que aumenta la curvatura lateral, entonces pasa a ser hiperlordótico y escoliosis, o sea, rotoescoliosis, la escápula desciende, en fin, todo el cuerpo, el cuello hacia abajo, empieza a desbaratarse a poquitico. ¿Cuándo se puede detectar? Nos llegó al club de fútbol el equipo de unos sardinitos en esta pretemporada, enero, febrero. ¿Ya? Y era un chico empelado en formación, pero nos dimos cuenta que el chico tenía como cierta cojera y vamos y lo medimos y preciso, le faltaban 2.4 centímetros del lado derecho al lado izquierdo. Fémur tibia derecho, fémur tibia izquierdo. Y no le paramos bolas, pues no hacemos nada, pues no medimos. Y ese chico va a tener su resto de vida hecho un caos. Su estructura esquelética, tobillo, rodilla, columna y hombro va a ser su martirio, su cuerpo va a ser su propia maldición y su propia cárcel. Pero si usted lo evalúa y le dice a la mamá, la mano yo al ortopedista, el ortopedista manda una plantilla para que reponga la distancia dentro del calzado derecho, los 2.4, aleluya. Le salvamos a un sujeto que su resto de vida se vuelva un caos. Así de sencillo. Y eso se mide. Y se necesita
pues ojalá un antropómetro gigante para poder medir los puntos óseos, maleolar, condilar, tibial, trocantéreo. Sería una maravilla. Pero con cinta uno medio se defiende. El curso de antropometría es una de las cosas que tenemos que también que medir. Entonces la posturometría, compañeros, el toma de longitudes, es una cosa, repito, el segundo test más importante para temas relacionados con la calidad de vida del sujeto. Es ilógico que un sujeto entre a una vida deportiva y termine a los 25 años con un deterioro biológico gigante, producto de que sus entrenadores acabaron con su esqueleto. Eso, uy, solamente pensarlo me da escalofrío. Bueno, perdón ahí por la pasión. Los antropométricos, que también es de locos esta temática. Uno de los test antropométricos que mide peso, estatura, IMC, perímetros corporales, y hay que tener claridad dónde pongo la cinta, porque ya no es cualquier parte. Hay un punto específico donde se pone la cinta con claridad. Y ya eso tenemos el protocolo de la ISAC que hemos encontrado que hay, digamos que muy buena referencia a ese respecto. La ISAC es onerosa en la información y no encuentra esta por todas partes. El perímetro abdominal, riesgo cardiovascular. Uno puede con el perímetro abdominal determinar riesgo cardiovascular. Y mire esta otra, perímetro de la pantorrilla. Demostró que se podía también detectar riesgos para la salud. Perdían la calidad de vida. No nos hagan imaginar cómo es posible que con el perímetro de pantorrilla, creo que por debajo de 33, se cruce con variables como la calidad de vida, riesgo cardiovascular, de nutrición y otro tipo de enfermedades. Suena muy difícil, pero buenísimo. Además, por supuesto, pues el somatotipo, si es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, ectomesomorfo, porque pues no hay uno puro, pero sí hay, digamos que variables intermedias. Y aquí voy a entrar un poquitico en conversación con este dato y con este dato. ¿Por qué? Cuando tomamos los pliegues con el adipómetro mínimo mínimo y el más barato que sea Skinfold. De ahí para abajo no pierda plata. Ese es el mínimo equipo. Si pues tiene ese, creo que es un Harpender o algo así, una marca muy estilada, es muy costoso para el bolsillo de uno, es muy difícil, pero con un Skinfold ya uno se defiende y es más o menos bueno. Cuando uno toma los pliegues, el solo pliegue es un dato que usted tiene para poder definir qué pasa con esa zona en términos de tejido graso. O sea que el solo pliegue ya es un dato útil para poder medir pre y post. De acuerdo. Pero además, solamente suponga que usted tiene un sujeto obeso mórbido. Qué pena me saca un poquitico ahí el tema de deporte, aunque pues también tenemos obesos mórbidos en el deporte, en sumo, en otros tipos de deportes tenemos obesos mórbidos. Y usted no le puede aplicar el pliegue subcutáneo a todos los pliegues. Por ejemplo, el cuádriceps en los futbolistas. A veces hay tanto acortamiento porque la fascia está muy adherida al tejido subcutáneo que usted va a buscar a sujetar el pliegue y no lo puede ni siquiera levantar. No le permite levantar el pliegue. ¿Usted cómo lo toma? No le da. Y ahí se le van al carajo Follner, Jurhaas, Durrin y Wommel, Jackson y Polo, que son los protocolos para valorar antropométricamente los porcentajes de grasa con ecuaciones. No se puede tomar el pliegue. Si el pliegue no se puede tomar, grave. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que no todos los pliegues se pueden sujetar y ahí donde aparece esta propuesta llamada índice de tejido graso subcutáneo personal, donde usted mide los pliegues que puede medir y lo suma y tiene ahí 200 puntos de grasa. Y lo que quieren monitorear si este deportista si ha bajado tejido graso en los últimos meses. Y ahí mide y ya cuando tomen los dos pliegues ya es un nuevo dato. De todo esto, por supuesto, termina siendo importante medir la composición corporal de sus deportistas para saber cómo está el tejido óseo. Normalmente hay dos protocolos, Martín y Von Doblen. Me gusta Von Doblen. Tejido graso, les decía que están quienes. Follner, Durden y Bommel, Jackson y Polot, Carter y Jurhaas. Y aunque sea muy difícil, yo me voy con Jurhaas todavía. Es el que me parece más asertivo. Aunque hay estudios de validación que hablan del de Durden y Bommel y especificado, es lo más parecido y cercano al DEXA, que es el gol estándar. Hay que tener en cuenta también esa investigación, que es muy importante, sino que es que Durden y Bommel solamente toma pliegues de la cadena cinética hacia arriba. Y entonces, si hay una masa corporal en el tren inferior gigante, ¿qué pasaría ahí? Entonces es muy difícil poder determinar este detalle.
Tejido residual, que es donde se está pues evaluando vísceras y parecido. Tejido muscular, que sale por deducción de esto. También se puede evaluar la piel y también se puede evaluar el agua. Bueno, de esta composición corporal, que es vital, prioritario, medirla cada 8 semanas, 10 semanas en los deportistas, diría que imprescindible. Necesito saber con exactitud qué pasa en la masa grasa, en la masa muscular, aunque la residual no cambia mucho y la ósea pues tampoco cambia muchísimo. Necesito sobre todo monitorear músculo y grasa para saber cómo está este tipo alimentándose, cómo está la proteína, cómo viene la respuesta corporal, porque hay una cosa que nos sirve muchísimo, es que empezamos a juntar estos datos. Astrométricamente me doy cuenta que este deportista ha bajado de masa muscular, pero coincide con que también ha bajado el rendimiento. Antes llegaba muy bien a la zona de gol y llegaba con toda y pegaba duro y potente, y tenía buena capacidad de definición, era fuerte. Ya no, ha perdido rendimiento. Yo que soy el técnico me doy cuenta de eso. Se ha bajado la masa muscular, ha bajado el rendimiento y le pregunto y me dice que es que en su casa ya no están cocinando como antes, que cambiaron la chica. Bueno, miles de cosas que pueden pasar y me doy cuenta que el rendimiento bajó por un detalle específico en casa. Eh, Miles de cosas, pues se me ocurren demasiados ejemplos que podría decir, pero digamos que lo que importa aquí es juntar resultados de pruebas funcionales, antropométricas y bioquímicas para el caso de los que tengan ese recurso y empezar a deducir cosas y ahí sí, venga compañero, ¿qué pasa con esto? ¿Usted le ha pasado esto? Cuénteme qué sucede. O hay un problema afectivo, que eso también es muy común. Bueno, estos datos, esta composición corporal se puede medir, básicamente la podemos medir con muchas, ¿cierto? Con varias alternativas. Una de ellas es la impedancia bioeléctrica, ¿cierto? La cual no me gusta. Útil, bacano, herramienta agradable cuando tengo mucha gente para medir, porque pues hacerle pliegues, perímetros y tomar todos esos datos de muchos sujetos, eso suena muy complicado. La impedancia bioeléctrica es una tecnología relativamente moderna, no tanto, que permite definir la composición corporal, pero el estudio que lo tengo en las manos, un estudio comparativo de DEXA, impedancia bioeléctrica, y Durden y Womley demostró que era más confiable la antropometría por Durden y Womley que el DEX, que el IB, que el índice, que la impedancia bioeléctrica. Y todo eso fue validado con este gol estándar llamado DEXA, que es densitometría de rayos dual, que es el aparatico ese maravilloso que le dice a uno por milímetro cúbico y por el área, qué tiene de hueso, músculo, piel, agua, etcétera. Entonces, de ese estudio salió eso. Pero decía ahorita que antropométricamente yo confío en Yurjas. Por muchos factores yo me quedo con Yurjas. Bueno, chicos. Estos test psicológicos los quise citar para contarlos pues, muy por encima. No soy psicólogo deportivo, pero reconozco que hay test de aquí que podemos aplicar los entrenadores, otros que se hacen parte ya de psicología deportiva. Por ejemplo, el POMS es uno que me gusta muchísimo, podemos aplicar los entrenadores. Toma de decisiones en fútbol es cognitivo, es técnico, pero también tiene que ver con aspectos psicológicos, me gusta muchísimo. No sé si esté mal ubicado, pero creería que llama la atención. Escala de motivación en el deporte es otro test, digamos que no puede faltar. Yo diría que los técnicos de fútbol y otros deportes deben tener muy cuidado a estas variables, muchachos. Mucho. Uno sabe por qué los deportistas se cansan de los empeños deportivos. Este de actitud y estrategia en el deportiva y este último test de autoconfianza que, wow, al leerlo se queda uno con la boca abierta. De este último no sabría, chicos, si lo podemos aplicar a los entrenadores o es exclusivo de los psicólogos. Los invito a que lo evalúen, lo lean, lo encuentren a ver qué tal información puede presentar. Estos bioquímicos, aquí podríamos también quedarnos muchísimo tiempo. Manejo la temática, no toda, en parte la manejo muy bien. Por ejemplo, medir colesterol vital. Hace poquitico un estudiante de la San Buenaventura estuvo incapacitado el semestre pasado porque tuvo un infarto agudo del miocardio. ¿Cómo les parece? 17 años creo que tenía de un equipo de fútbol y tenía colesterol alto. Y uno, uy, wow, 17, futbolista, joven, sano, delgado. ¿Cómo así? Sí, chicos. Increíble. Glicemia, hay que evaluar cómo está la actividad insulínica, cómo se comporta la glucosa en sangre. Si hay una buena respuesta a la insulina para evacuar la glucosa que va en exceso. ¿Ya?
El glóbulo rojo, el hematocrito, sobre todo en chicas deportistas que tienen periodos menstruales muy abundantes, ellas pueden presentar debilidades, pérdida del rendimiento, deserción, porque no entendemos que hay un periodo menstrual muy abundante y que eso puede ser causal de un ovario poliquístico, ovarios poliquísticos, perdón, que sea producto de un tema de la testosterona, que también la tienen las chicas, que pueda estar afectando esa situación. Entonces, esto uno lo interpreta del entrenamiento. No creo que eso es un tema médico y no, eso es un tema de entrenadores. Qué pena dice como tan cansado con el tema, pero son de entrenadores. Tengo un deportista excelente, pero se la pasa enfermo. Y van y le evalúan los leucocitos eh, y el resto de las células pues, que hay a nivel del sistema inmunitario en plasma y nos encontramos con que hay unas que están por debajo del nivel normal y es porque el sujeto en su casa solo le dan arroz con huevo, alimentos deficientes, entonces que por algún lado tiene que salir el tema de ese error tan grande de no tener una buena alimentación balanceada en macro y micronutrientes. Este otro importante que es muy común que suceda en chicos preadolescentes, que es la testosterona libre y la unida y libre. A la edad de la adolescencia y la preadolescencia, y terminando la adolescencia, la testosterona se comporta, digamos que irregularmente, mientras logra estabilizarse por temas pues, de la especie humana masculina, y eso a veces puede afectar muchas veces el crecimiento y el rendimiento. Testosterona que esté todavía ausente, no haya llegado al plasma, es un posible deportista que está en proceso y que va en camino y que no ha podido encontrar, en definitiva, el rendimiento, porque todavía, pues, digamos que no ha sido su momento. Son maduradores tardíos. De hecho, he tenido casos de chicos deportistas, maduradores tardíos. Entonces el papá ahí me dice, profe, ¿qué hago? Mi hijo no crece. Entonces yo lo mando a que le hagan una medición, le hagan un análisis para ver si de pronto es tardío y eso pues es muy común. Y cuando menos pensaron al año, el chico superó a toda la familia. Bueno, enseguida vamos a las preguntas al final. Eh, también es importante medir la tiroides. Cada vez encontramos personas más jóvenes con la T3 y la T4 alterada por un problema de tiroides. No ve que la tiroides es la hormona que regula el proceso metabólico biológico. Y resulta, chicos, que esto está afectando al deportista increíblemente. Porque, por supuesto, si hay un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, está afectado el proceso metabólico. No hay energía, no funciona bien la energía, aunque me la esté consumiendo. Entonces empiezo a guardarla, pero no la pongo en utilidad metabólica para el grupo muscular. Entonces, pues, problemas desde ese punto de vista. O tengo un deportista que ha venido subiendo de peso y no hay una explicación lógica por qué. Mamá con tiroides, venga, hagamos la examen de tiroides e encontramos allí efectivamente una alteración. Se medica el deportista y ya. Pues ojalá no tuviéramos que usar medicamentos porque ese es un mal necesario del que ojalá nos libremos. Adicional a esto, medir la hormona de crecimiento. Ya saben que esa hormona tiene relación con todo lo que es desarrollo de tejidos para la construcción, para el proceso de construcción biológica hasta que terminamos el crecimiento. Pero resulta que después de ahí la hormona de crecimiento sigue trabajando a nivel de restaurar tejidos. Un deportista todo el tiempo hace deterioro. Uno corre y el hueso se fractura, la tibia sufre microfracturas, que luego se compensan con la acumulación de sales calcáreas, una actividad osteoclasto, osteoblasto, que luego renueva un hueso y lo pone más fuerte. Igualmente el gastrocnemio sufre ruptura muscular, hay ruptura fibrilar de las estructuras del gastrocnemio. El cuerpo que hace después la repone. Eso, entonces ese proceso de crecimiento, bueno, el crecimiento tiene que ver con el proceso de restaurar. Pero además, nada más y nada menos que esta hormona está relacionada con el rendimiento deportivo. Es una hormona anabólica. Tiene que ver, aumenta su respuesta a los deportes intensos, cortos, prioritario. Y aquí me faltó uno, chicos, que acabo de caer en cuenta, y es los niveles de cortisol. Cuando el cortisol está alto en el deportista, hay estrés, hay pérdida muscular, hay proteólisis. Bueno, ese cortisol es más peligroso que cualquier cosa, muchachos. Hay que cuidarse muchísimo y suele dar cuando hay mucha fatiga, cuando hay mucho estrés. Y le decía ahorita el clásico chico futbolista muy bueno que le pagan para jugar en todos los partidos y él va y se talla con los equipos de los barrios y cortisol alto y empieza para abajo, dañado, lesionado, baja rendimiento y de ser un súper portento deportista que hubiese podido estar como en un grupo, en deporte profesional de fútbol, termina siendo
un cliente de la farmacéutica de este mundo, que son casi todos unos mentirosos, perdón. Bueno, y pasamos a estas que son ya más de, ¿qué digo yo? De otro nivel, porque eso no lo podemos tener como con mucha facilidad. Medir el ácido láctico en plan para mirar la carga de entrenamiento, la creatinquinasa que también habla de la destrucción muscular, caso cortisol también, lactato de deshidrogenasa que también evalúa los tramos musculares. Esas dos se juntan para que usted diga, venga, está en proteólisis, usted está haciendo mucha actividad muscular, mucha sobrecarga física. Esta última que ya habla de la lesión hepática, producto de todo ese proceso degenerativo, y esto puede configurar la respuesta bioquímica del sobreentrenamiento. Bueno, chicos, y pasemos a este que diría uno que pues, después de toda esa ciencia que hemos hablado y todos esos estudios de investigación y todos esos test tan maravillosos, vamos a pasar a esta meticulosidad que cree uno que es como el manejo menos apropiado de la carga de entrenamiento y resulta que no. Soy casi que creyente absoluto de la percepción del esfuerzo. Todavía, por muchos test de medición que apliquemos, no tenemos claridad, y más en la cultura latina, donde el estado de ánimo es tan cambiante por miles de situaciones que pasan en nuestros círculos de vida. Entonces es muy importante la percepción del esfuerzo, y diría que hay que tener cada vez más criterios para poderla parametrizar y poderla orientar. Y lo que pasa es que pensamos que la percepción tiene que ver con lo que el usuario diga nada más. ¿Usted cómo se siente? El usuario dice que muy bien. Está montado haciendo un entrenamiento muy intenso, es un sujeto relativamente adulto, futbolista recreativo, en un partido de esos de 3 veces al mes, con cada cerveza, y el man usa pulsómetro, y en esas está muy emocionado. ¿Cómo se siente, don Juan? Oh, muy bien. Y le mira uno y en medio partido, así en ese despeluque, y le mira uno el pulso, 110, ya va a entrar en falla cardíaca. Está, ahí, y está con la frecuencia cardíaca bajita, y cómo va a estar en 110 latidos por minuto en la mitad de un partido bien agitado. Eso no es posible. Entonces, la percepción, lo que el usuario dice, no solo el deportista, no es la única herramienta, sino lo que el entrenador también referencia. Juntando ambos elementos, más la historia del deportista, usted ya se va a encontrar que se va a encontrar con un elemento importante para usted, es el control del entrenamiento. Y eso es un control detallado, meticuloso, paso a paso, día a día. Y si usted lo registra y de alguna manera u otra usted toma datos de eso, va a encontrarse una información valiosísima para el proceso de aprendizaje como entrenador. Y estos test técnicos, que ya hay muchísimos, el test que les nombré hace un ratico, que pronto decía que no sé si está mal ubicado, pero me gusta hablarlo ahí, toma decisiones, evaluar, vamos a evaluar si la técnica de patada frontal, la patada Chagi en taekwondo, si está bien ejecutada, porque este es un deportista de pulses, de fórmulas, y va para un torneo departamental de fórmulas. Entonces tenemos que evaluar si la patada, si realmente es técnica y da cuenta de lo que se ha establecido por los coreanos como la forma de ejecución apropiada. Eh, en fútbol, pues también hacen test técnicos. En baloncesto, en todos los deportes donde hay técnicas deportivas, podríamos desarrollar test para medir, ¿cierto?, que la técnica esté bien ejecutada. Ahora, también hay que decir, por supuesto, que hay deportistas con una técnica terrible. Voy a decir algo que puede que esté diciendo lo que no es. Yo reconocía en un deportista, futbolista de alto rendimiento, no digo el nombre, de apellido Vázquez, de hace mucho tiempo, en el Envigado, yo reconocía en él una muy mala ejecución técnica. Tenía una forma de patear, digamos que atípica. Cuando fuimos a medirle en el test de isquiotiroperoneales que propone este Kendall, el sujeto tenía un acortamiento severo, como nunca lo había visto en mi vida, específicamente. ¿Y saben qué más? Para que les dé risa, lumbalgia mecánica repetitiva. Tenía un tema allí asociado entre una debilidad del core, nada más bien una asimetría del core, combinada con un acortamiento isquiotibial importantísimo. Y este man, pues evidentemente el hombre metía goles en su época, el hombre, ¿para qué? Le iba más bien. ¿Pero qué? Pero no duró muchísimo, y no sé si todavía tenga problemas de lumbares, pero el sujeto tenía esas dificultades. Entonces, cuando hablo de la técnica para ubicarme, es cómo medir de la mejor manera. Y digamos que hace muchos años me encontré con un tema llamado rúbricas.
La rúbrica es una herramienta que utilizamos en muchos escenarios, hasta para calificar los exámenes de los chicos de la universidad. La rúbrica es una herramienta que, digamos, hice algún ejercicio en algunos años, hace un año hice un ejercicio de una rúbrica del movimiento de la cadera en la patada frontal en taekwondo. Y cómo debe rotar la cadera, cómo debe moverse la cadera, cómo debe estar posicionada la cadera, y a cada uno de esos detalles para dar cuenta de que la patada realmente sí tenga la capacidad de empuje. Y una patada frontal en taekwondo que es destructiva, muy destructiva, debe tener un movimiento de cadera particular a la hora de decir, esta es la técnica de patada donde el deportista puede expresar que puede llevar a la patada su peso corporal total, porque en el taekwondo, igual que en el karate, creía que más en el taekwondo, las patadas tienen tanta capacidad destructiva que no se pueden bloquear, es mejor esquivarlas. Pero sí, y solo sí, tienen la capacidad de que el sujeto exprese su peso corporal total potenciado en esa patada y que lo pueda transferir a ese punto de empuje. Para eso, pues repito y les dejo esta inquietud de que elaboren rúbricas. Yo tengo una rúbrica, como les decía, para la cadera, sino que pues es un ejercicio, digamos, personal, no queriendo decir que así se haga idealmente, es un tema de juntar expertos para decir cómo es la forma, la técnica ideal de esta ejecución. Bueno, chicos, digamos que esto fue todo por hoy y evidentemente lo que uno no mide no sabe qué puede pasar. Chicos, entonces quedamos atentos a preguntas. Bueno, a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Los invitamos a levantar la mano para cederles la palabra o a escribirnos por el chat para leerle al docente sus preguntas. Ahorita van a hacer unas preguntas, vi algunas manos levantadas, no les dé pena, o quedó todo muy claro y dejamos así. Están muy tímidos, profesor. ¿Cómo? Le damos la palabra al señor Sebastián Arroyave. Hola, muy Eso, buenas Sebastián, tardes. ponga la cámara para poderlo conocer, compañero. Muy bueno verlo. Yo. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Bien, Listo. Muy buenas tardes. ¿Cierto? buenas ¿Qué horas tardes. son? 6 de la Noches tarde. ya, noches ya. Ah, bueno, no. Listo, qué pena. Listo. Profe, es que hablaste en la anamnesis, dijiste que habían dos test importantes que se debían de hacer. El primero lo anoté por lo alcancé a anotar, que era el test nórdico de Kubinka, que mide pues el estado articular. Y hablaste de otro, pero no lo alcancé. PAR-Q, así, PAR-Q. Ok, listo. Esa era mi idea, muchísimas gracias. Listo, con todo gusto, Sebastián. Bueno, Víctor, sí, señor. eh, no, de antemano puedes agradecerte por el tiempo y por la charla. Elementos muy importantes, interesantes, entre ellos pues lo que son los criterios de calidad. Creo que esto, si lo llevamos al área del entrenamiento deportivo, en planificación, trabajamos con lo que son los principios del entrenamiento deportivo. Inclusive hay una articulación directa entre estos criterios de calidad con los principios del entrenamiento deportivo que proponen varios autores, entre ellos Manso, Navarro y Ruiz, ¿cierto? Sí sería bueno de pronto, si tenés información para el público en general de cuáles son esas herramientas básicas que podemos conseguir o que se pueden adquirir como esas plataformas de salto o cómo se podría reemplazar en caso tal de no tenerla. Vea, digamos que esos últimos, digamos, semestres que hemos tenido, pues el tema este de la pandemia, eh, se ha revisado muchísima literatura y se han buscado muchos test eh, para poder buscar, pues, porque no tenemos con qué comprar una plataforma de salto, ni un cicloergómetro, o un DEXA, pues, eso vale, por dicho, hay que vender la casa. Son cosas que no están a nuestro alcance, pero sí hay
test validados, es más, validados con esos goles estándar, que nos dan cuenta de lo mismo, con un margen de error, digamos que muy pequeñito, que puede ser sacrificable, y entre comillas, decir sacrificable, y que pues por supuesto es una herramienta, porque la otra es la facilidad, ¿cierto? ¿Es factible o no es factible? Entonces, por ejemplo, para el tema salto, me gusta mucho el Sargent Jump. El test de salto, el test de salto de longitud, también son test que han tenido, son muy populares en el deporte, muy utilizados, pero especialmente con el Sargent Jump tengo una experiencia muy importante, y es que resulta que una investigación que realizamos, y yo creo que usted se acuerda, no nos fue muy bien con esa investigación, y resulta que era que los chicos no sabían saltar, o por lo menos no sabían aterrizar más bien. Tenían ambos problemas. Entonces, claro, uno evalúa esa región. Hay con qué saltar, hay pierna con qué saltar, hay fuerza con qué saltar, pero no hay con qué aterrizar porque el tobillo es inestable, porque en la práctica deportiva en el club de fútbol el niño nunca aprendió a saltar porque el profe nunca le enseñó a saltar. Y uno cree que eso es una cosa del diario y no lo es. Entonces, ahí me acuerdo muchísimo de esa experiencia, y digamos que no quiero no contarla porque eso distorsiona un proceso real. De esas, así como esas, digamos que sistemas de medición económicos, instrumentos de medición que se puedan sacar y que se puedan utilizar, pues diría que hay muchísimos. Yo le decía la otra vez, jefe, si quieren nos juntamos, yo estoy haciendo un formatico con todos esos test que les estaba contando, y con otros sí, como 40 más que tengo, todos esos test en una listica para que las personas interesadas llenen el formato. Yo le doy el nombre del test, usted lo llena, y al llenarlo se lo va a aprender. Es un ejercicio para el curso de pruebas funcionales muy gratificante, porque eso es lo que uno necesita, herramientas. Bueno, Sí, profesor, el sí, señor David Steven Metaute pregunta, eh, ¿cómo se podría tratar una hernia discal en una persona o un deportista? Pues, primero, compañero, le preguntó al que no era, porque esa es una situación ortopédica, es una situación de riesgo ortopédica, y lleva a excesos biológicos impresionantes, digo, osteomusculares, disculpen. El manejo es netamente ortopédico. El sujeto debe estar remitido a medicina deportiva, si es deportista, y finalmente a ortopedia, para que procedan. Si hay posibilidades de revertir el proceso, aleluya. Si hay posibilidades de frenar el proceso, también aleluya. O si no, hay que hacer una cirugía, porque cuando el núcleo pulposo, el disco intervertebral, emigra de la mitad de los anillos fibrosos, ya que creo que no hay reversa, porque él ya dilata el anillo fibroso y ya sale el disco intervertebral, ya sale de qué, de la línea vertebral. Y eso ya es problemas. Este deportista debe tener lumbalgia mecánica 3 veces al día, debe tener radiculopatía posiblemente, y todo eso en sí reduce la vida deportiva y afecta la calidad de vida. El manejo es netamente ortopédico, pero no puedo no decirlo, también hay ejercicios, sino que es producto pues como de una experiencia más bien personal. Hay ejercicios que pueden ayudar a la sostenibilidad de este deportista, sino que eso todavía es material de investigación. Fue inclusive parte del trabajo de la maestría que no he terminado, es parte de la investigación, y creía que hay ejercicios que pueden generar, es muy agresivo lo que voy a decir y es un chisme personal, revertimiento, pero eso es netamente algo que está en hipótesis. ¿Listo? Víctor, bueno, yo ya no sé. ¿Puedo hablar, moderadora? Sí, claro, don Alexander. Listo, no. Simplemente quería decir dos cosas, Víctor, y ahorita cuando hablabas de la investigación que no dio resultado, es claro pues que las pruebas de laboratorio nos darían unos datos más directos que, perdón, que unas pruebas de campo, pues por la tecnología nos ayuda bastante en eso. Sin embargo, muchas investigaciones y trabajos que ya hemos hecho, por ejemplo, para la potencia de la cadena cinética inferior con el Sargent Young, hay muy buenos Ajá. resultados para Uf. deportes como el baloncesto, el voleibol, el fútbol sala, entre otros. Sí es importante que cuando se esté haciendo una valoración de cualquier capacidad física, en este caso, mirar
hacer un análisis antes de empezar a someter a los deportistas a cualquier trabajo, porque si resulta que hicimos ese Sargent Jump para potencia de la cadena cinética inferior y resulta que están muy buenos según los baremos, allí entonces creería que no debe haber un desgaste por parte de los entrenadores en trabajar mucho esta capacidad física, sin querer decir pues que no se deben hacer trabajos de mantenimiento. Y una pregunta, sí, una pregunta que de pronto alguno de los chicos no se atreven y es bueno. De todas maneras, nos encontramos con muchos test que están, que no tienen tablas de baremación, no tienen los baremos. Y muchos momentos hay que recurrir y hacer adaptaciones de otros baremos, ¿cierto? Que yo creo que es lo que se debe hacer, ¿o no, profesor Víctor? Vea, hay una cosa que no nombré ahorita y digamos que es un error de mi parte no haberlo nombrado y digamos que tu pregunta me cae pues al dedo porque no lo dije y son los test arbitrarios y la verdad soy muy hincha de los test arbitrarios. Qué pena no haberlo dicho ahorita y bueno, mal, pues, mal que tu pregunta llegó porque me ayuda. Aunque somos magos diciendo los test validados y lo que la investigación ha hecho para darnos cuenta pues de pruebas científicas que permitan reconocer variables del entrenamiento, hay otra cosa que hablamos hace un ratico, que era eso que todavía es mágico, el entrenador que no lo ha podido llevar al papel, y es esa magia, digamos, de la experiencia y el tiempo, que uno dice, esto no lo dice el test, pero lo digo yo, que llevo de entrenador 35 años. Entonces, ese tema de otros test arbitrarios y ponerle pruebas es una cosa importante. Por ejemplo, las estadísticas, pues es que a veces se cae hasta por su propio peso. Las estadísticas que uno hace en fútbol o que hacemos en algunos deportes. Yo tengo un chico de fútbol, ese chico de fútbol técnicamente está muy mal. Lo evaluaron y no le fue nada bien. Eh, por alguna razón no es como de los más destacados porque no mete muchos goles. Pero en un partido me dio por contar y era el que más llegaba a zona de gol. En convertir no le iba muy bien, pero era el que más llegaba. Tenía mucha, pues llegaba más rápido, llegaba más veces, entonces uno dice, pues es algo excepcional, ¿no? Entonces uno podría contar las veces que el sujeto, que un deporte, que un futbolista llega a la zona de gol y decir, y no convierte. Entonces uno, ¿qué podría entender ahí? Que ese deportista tiene dificultades en la definición, puede ser psicológico, autoconfianza, puede ser alguna de esas variables psicológicas o alguna variable física con psicológica que puede impedir que el sujeto realmente concluya la jugada, pero tiene muchas llegadas. ¿Dónde está el test de medición que habla de eso? Yo no lo conozco. Pues no sé si existe, pues, porque los que saben de fútbol son el jefe y no sé quién más. Pero de eso se pueden sacar muchos datos. Entonces, ahí voy con los test arbitrarios. Eso hace parte como de lo mágico de cada deporte y de que cada entrenador reconozca a la hora de decir que esto es muy bueno y sirve y lo quiero publicar por internet, mandarlo por YouTube, ahí sí, venga a ver la ciencia que le va a decir. Ahí donde están, ¿qué? Proceso de validación. ¿Listo? Nos pregunta el señor Sebastián Arroyave, si un deportista tiene dolores prolongados en el cuello al levantarse, ¿cómo podemos intervenir en este caso? Sebastián, lo mismo. No sabemos por qué. No sabemos por qué ahora. Puede que sea una cosa sencilla, la almohada ya está muy aplastada porque pues ese material de la almohada no es compacto y está durmiendo con la cabeza todo el tiempo en flexión lateral, entonces el trapecio contralateral empieza a generar ¿qué? Acortamientos y contracturas y eso afecta sí o sí el cuello. Porque además eso asociado a que en los últimos 15 años el uso del celular, la tablet y el computador ha aumentado el riesgo de lesión cervical, la incapacidad cervical, el daño cervical, puede estar ocasionando un tema netamente muscular. Y todavía tal vez no haya nada cervical. Ahora, si el sujeto ha tenido choques de moto, como conocidos de nosotros, choques en vehículos, síndromes de latigazo y parecido, asociado eso a la almohada, puede haber una lesión de base, una lesión cervical de base, sumado a que nadie ve el celular con la espalda recta, tomemos el celular con la espalda caída. Eso genera una pérdida
de la estructura mecánica, del alineamiento muscular, de los esplenios, de los paravertebrales cervicales, de las vértebras cervicales y por ende síntomas como el dolor cervical y este aspecto. Entonces, la respuesta para el compañero va a ser la misma. Hay que llevar el sujeto a ortopedia para que se descarten problemas osteomusculares de base, repito, hernias, espondilolistesis, espondilolisis y otros tipos de daños. Y ese no es un tema netamente muscular. Ahí sí, empezamos a hacer una restauración cervical, activando los paravertebrales y aumentando la extensibilidad de los trapecios, que son músculos que se acortan y afectan mucho la condición osteomuscular cervical. Le damos la palabra al señor David Santiago Rivera. Chicos, si ponen la cámara para poderlos saludar y verlos, les agradezco muchísimo. Háblale un cuadrito, es muy maluco. ¿Qué más, David? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Muy bien, hombre, muy bien. Hola, David. Víctor, dos cositas rápidas. Una, en la anamnesis que mostraste, habían dos test. Esos son, pues yo tenía una anamnesis, pero no tengo como esos dos test para realizar. Correcto, sí. Agrego ahí, David, que había dicho hace un rato que esa anamnesis, pues de hecho la he mejorado muchísimas veces, pero estoy en otra mejora. Por ahora es la que hay en el momento y te la podría pues inclusive compartir. Esta anamnesis tiene incluidos el test nórdico de Cobrinca, tú lo conoces. Sí, señor. El otro día lo utilizamos, ¿te acuerdas? En la investigación. Y el PAR-Q, que es un instrumento para medir riesgo cardiovascular. Listo, profe. La otra intervención es que con el afán de muchos gimnasios retomar pues con las personas últimamente, he tenido compañeros que han tenido muchas lesiones. Pues no vamos a hablar mal como de los gimnasios ni de los entrenadores, pero ¿qué recomendaciones darías vos en cuanto a las posturas que vuelven a tener pues como las personas que venían de una cuarentena total, que no habían hecho ejercicio? Si empezar con trabajos de poco peso y más bien el entrenador realizarlo como con el peso solo de la barra o del propio cuerpo para que sea una mejor postura, o realizarlo con el peso que el usuario equipo pueda cargar y irlo mejorando así. Listo. Sería todo, profe. Pues David, esa pregunta en realidad me obliga a darte un tratado de biomecánica muscular en el fitness, porque es muy larga. Pero voy a tratar de resumirla en pocos términos. En realidad, la variable a establecer de la carga de los ejercicios y los tipos de ejercicios la determina el proceso de adaptación del sujeto y el sujeto mismo. Si a vos se te matricula un usuario y vos sos el entrenador y el usuario es un sardino de 15 años, 18 más bien, con cifosis dorsal, antepulsión de cuello, antepulsión de hombro, ¿yo qué necesito? Estirar el pectoral mayor, esa fase pectoral abdominal está cortada, fortalecer los rotadores del hombro, dale muchísima fuerza y muchísima resistencia en la fuerza a los paravertebrales cervicales, dorsales y lumbares y a los periescapulares, o sea, romboides y trapecio medio, para que el sujeto se reubique otra vez. Que, aclaro ahí también, que yo pueda revertir un sujeto con cifosis dorsal a que sea un sujeto con la postura recta del todo, en realidad no sé qué tan cierto sí. Hay experiencias no registradas útiles para decir que sí, pero no hay una investigación que digamos que es posible con un sujeto con cifosis, antepulsión de hombro, a alinear su estructura esquelética. No. Entonces, en realidad la pregunta es muy grande porque la postura es desde el pie. Yo puedo tener afectada la espalda desde el pie, o afectar el pie desde la espalda. Eso suena muy difícil, pero eso suele suceder. Y digamos que eso puede suceder, eso puede pasar en los entrenadores, porque los entrenadores a veces no entendemos el cuerpo completo, sino que miramos el pechito, el bíceps, la pierna, el glúteo, y no miramos un sujeto integralmente para proponerle un programa específico de ejercicios. Reitero que te dije una respuesta que traté pues, de resumir, pero en realidad es mucho más amplio que eso, Rivera. Damos la palabra al señor Sebastián Arroyave. Profe, qué pena, te molesto otra vez. No, tranquilo. Una pregunta, no sé si se sale mucho del tema, pero pues quiero aprovecharte la verdad acá.
Si un sujeto quiere rebajar el porcentaje, si el sobrepeso, perdón, si el sujeto está en sobrepeso, ¿sí? Y quiere reducir su porcentaje de grasa, en este caso, ¿cuáles son como los mejores ejercicios o el mejor Ok. método para... Le voy a resumir un tratado de fisiología del tejido graso y fisiología general para responderle con dos opciones, con dos o tres rutas. La ruta número 1, que es la que suelen tomar en muchos casos, es puro trabajo cardiovascular y aguante hambre. Y ahí terminamos con poquita grasa, pues el sujeto baja un poquitico de grasa y a la sexta, octava semana ya le ven las rodillas y está mamado y deserta. Entonces queda con obeso, con obesidad y con daño de rodillas. Esa es la ruta que suele pasar muy comúnmente por la autoprescripción del ejercicio o la prescripción inapropiada del ejercicio de algunos de entrenadores. ¿Sí o qué? La ruta número 2, que es la que considero más pertinente, es empezar un proceso de adaptación, llevar al sujeto de menos a más, con cargas muy livianas, cosas muy sencillas, caminar, la actividad física en el agua, cosas muy básicas, porque no podemos pretender coger un sujeto con un sobrepeso de 25 kilos de tejido graso que lo logró subir en 30 años a que los baje en 2 meses. Eso no puede pasar. Necesitamos siquiera un proceso de 1 año. Hay que hacer un macrociclo y planificar un proceso de ejercicios. Es posible en 5 meses bajarle a un sujeto con obesidad mórbida, con un proceso noble, tranquilo, calmado, aproximadamente 30 kilos en 5 o 6 meses. Eso sí es posible. Y se fundamenta en, 1, actividad cardiovascular, obviamente. Segundo, fuerza muscular. Tenemos que incrementar la actividad metabólica de los músculos, aumentar la actividad mitocondrial de los músculos. Necesitamos desarrollar masa muscular. ¿A más masa muscular qué? Menos grasa, eso todavía es verdad. Pero acompañado a esto hay que mejorar la estabilidad articular, la condición articular, la capacidad cardíaca, la postura. Entonces hay muchas cosas. Pero adicional, es un error gigante que los entrenadores, que son los que más recomiendan dietas, o los nutricionistas también lo hacen, qué pena decirlo, dietas hipocalóricas. Eso es un intento de homicidio. Yo hasta me lleno de mal genio cuando un nutricionista o un entrenador le manda a un deportista, o un usuario, perdón, de la actividad física que lleva tejido brazo, le manda dietas hipocalóricas. Casi que me gustaría hasta posibilidad de mandarlo porque eso es un intento de daño corporal. Eso es un error gigante. La dieta hipocalórica es simplemente un error conceptual. El que lo utiliza no sabe qué está diciendo. Mínimo normocalórica, pero además de normoproteica a hiperproteica, alta en vitamina, alta en frutas, alta en verduras, cero azúcar. No sé si me hago entender. Cero es ni 1 gramo de azúcar. Allá va la otra variable. Y segundo, otro elemento adicional, eliminar el consumo de carnes rojas procesadas y hacer una dieta tipo fraccionada. Pues, pero estoy diciendo cosas que de ahí para adelante hay que sentarse, como dices un ratico, a hacer algo oficioso. Y si hay un nutricionista responsable al lado del proceso nutricional, aleluya. Pero adicional a esto, como obsequio te lo voy a decir, se lo voy a decir, la mejor actividad cardiovascular que puede prometer bajar más tejido graso así de abruptamente, 30 kilos en 5 meses, es la actividad física en el agua. Entonces, la idea es que el sujeto con sobrepeso, obesidad mórbida, haga la actividad física en el agua, caminar, moverse para un lado, moverse para el otro, lo que sea en el agua, porque ahí hay un gasto calórico incremental y es altamente favorable porque no hay estrés mecánico articular, no hay riesgo de daño articular de rodilla. Bueno, no hay no, lo reduce muchísimo. Ahí resumí, digamos que 20 años de estudio respecto al tema de lipólisis. Ok, profe, muchas gracias. Eso, Sebastián, con gusto. Nos pregunta el señor José, ¿qué entrenamiento debe realizar los adultos mayores de 60 años? Ay, compañero, lo invito a hacer otro pregrado. Esa respuesta sí que es cierto que tiene 1000 directrices. Entre ustedes hay una compañera que está en ese proceso actualmente. De hecho, estamos en ese proceso actualmente de construir una especie como de curso, algo así como una cátedra de más o menos pues 64 horas aproximadamente. De hecho, hay una buena propuesta y un buen desarrollo porque eso es un tema increíble. Entonces no te voy a responder porque la respuesta es demasiado extensa, pero sí te voy a decir que es
importante, estratégico, que los entrenadores que les gusta el fitness y la actividad física hoy realmente y les gusta el tema, dediquen a estudiar, a orientar, a evaluar bien cómo es, cuánto es, hasta dónde llega, cómo la mido la actividad física en el adulto mayor. Ese es el futuro. Yo creería que más de la mitad de los entrenadores titulados en este país y en otros países van a terminar dirigiendo actividad física con adultos mayores. Ese es el futuro y es lo más seguro. Y en el momentico no es que se conozcan muchísimos programas de pregrado ni cursos serios soportados por universidades de actividad física en el adulto mayor. Y repito, para allá vamos. La población mundial, Colombia, donde todavía hay mucho nacimiento, se está envejeciendo. Y el adulto de ahora y el adulto de mañana nos gusta el ejercicio. La idea es cuál ejercicio hago que me prolongue la calidad de vida, mejore mi componente biológico, pero no me vuelva nada, porque también ve uno entrenadores dirigiendo a los adultos mayores ejercicios que le prolongarán, perdón, le acelerarán el proceso de deterioro biológico y la muerte. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Sí, chicos. Entonces, compañero José, lo que tiene es tarea. Le damos la palabra al señor Juan. Sí, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería preguntar acerca de lo que preguntó ahorita el compañero Sebastián, en cuanto al ejercicio físico en gimnasios acompañado pues de una dieta, ya sea para bajar o subir de peso. Me especifico un poquito más. Cuando ese ejercicio se convierte ya como en un entrenamiento más controlado, esa actividad física deja de ser actividad física para la salud, sino que se centran tanto en cumplir ese objetivo en menos tiempo y se sobrepasan pues de los límites de la actividad física controlada como para la salud como tal. Entonces empiezan a utilizar o empezamos a utilizar estos mecanismos de las dietas hipocalórica o hipercalórica de acuerdo pues al objetivo que se haya planteado en ese caso. Entonces mi pregunta ahí sí va, es cómo mitigar esos riesgos en cuanto a si queremos lograr en una persona no con una obesidad mórbida, sino una persona del común, para maximizar esos objetivos, sin caer en ese error que vos mencionaste ahí. Ve, definitivamente sí hay muchísimos errores y digamos que uno no sabe quién va a controlar todo esto porque estamos acabando con muchas personas. En realidad, aunque suene un poquitico cansón mío con mi información, es así. Están generando mucho daño corporal en búsqueda de generar hipertrofia o reducir tejido graso. Eso está claro, no es oculto para nadie. No sabiendo quién controla eso, pero sí se puede. O sea, sí es posible que yo aumente masa muscular, que yo baje tejido graso y mantenga un nivel de salud. Claro que sí, totalmente cierto que sí es posible. ¿Dónde está la diferencia? La academia, que yo tenga un nivel de formación en lo conceptual, lo procedimental e incluso lo actitudinal para poder tener claridad de qué puede aumentarme la masa muscular que no termine generando deterioro biológico, cáncer hepático por consumir esteroides y de ahí para adelante artrosis de rodilla por hacer sentadilla profunda, artrosis de columna por hacer peso muerto. Claro que sí se puede. Y adicional, también es posible bajar tejido graso y multiplicar la calidad de vida y multiplicar la condición osteomuscular, cardíaca, metabólica. Por supuesto que sí es. ¿Dónde está la diferencia? Saber o no saberlo. Y eso está tirado. Usted abre el celular y ahí encuentra la información. No la leen o no la aplican. Igual que la pregunta anterior, esa es una respuesta muy difícil. Pero digamos que ahí podría como dar cuenta como del escenario general. Listo. Listo, profe. Entonces podemos decir que nos debemos enfocar mucho en la dieta. Sobre No, todo, en todo, porque es que la dieta no es una tarea de nosotros, es una tarea del nutricionista. Nosotros nos enfocamos en la conducta alimentaria del sujeto y ver en qué podemos inferir, casi que con tips, casi que con comentarios, más que con la dieta. Porque el tema de una Exacto. minuta alimentaria es una tarea de quién, del nutricionista. Él es el que nos debería de dar pauta en ese sentido, no los entrenadores.
Pregunta el señor David Tangarife, ¿qué ejercicios puede servir para el fortalecimiento a la hora de recuperar un esguince de tobillo? Ay, muy buena la pregunta. Eso me gusta mucho. En este momentico estamos en un proceso de investigación y bueno, digamos que es de esos procesos de investigación que me gustan muchísimo y estamos evaluando el nivel de inestabilidad de tobillo en deportistas de rendimiento, alto rendimiento. Como una muestra mundial, ya llevamos 75 estudios registrados para meter pues en un instrumento que vamos a medir el factores epidemiológicos de daño de tobillo en deportistas. Pero también esos mismos 75 estudios nos van a arrojar resultados de cuál sería los ejercicios que se han utilizado más en deportistas para reducir el riesgo de tobillo inestable: fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, fútbol sala, aplicables dentro del plan de entrenamiento del deportista. Porque no queremos que el deportista se lesione, entonces hagamos prevención. No queremos que este deportista, que es un delantero, que es el hombre de los goles, que tiene 5 esguinces de tobillo, tenga un sexto esguince. ¿Qué hay que hacer? Meter en el plan de entrenamiento diario, en la conducta de activación, ejercicios para la estabilidad del tobillo. Entonces, en eso estamos en la investigación, haciendo un rastreo para una revisión bibliográfica de la inestabilidad del tobillo en deportistas. Además de eso, este estudio nos va a arrojar los test más utilizados para evaluar la estabilidad del tobillo. Entonces, de este estudio va a quedar los test más utilizados y el protocolo, que no es un ejercicio ni un plancito, es un protocolo con fase adaptativa, fase desarrolladora y fase estabilizadora de un programa de ejercicios de tobillo que puede reducir el riesgo de inestabilidad o restablecer a alguien que ya tenga el riesgo. Para darle respuestas un poquito más concretas, no es un ejercicio, es un programa de ejercicios. Y pues no podría decirlo por aquí porque, repito, son cosas demasiado prácticas a la hora de darlas a entender. Es un poquito difícil decirles, pero tiene que ver con mejorar la actividad neuromuscular del peroneal, evaluar si hay un tema con el arco plantar que ya de entrada configura un riesgo de inestabilidad, si hay un acortamiento importante del tendón de Aquiles, si hay una debilidad de alguno de los bastos del gastronemio. Son varios fenómenos en realidad, porque la inestabilidad subyace de varios factores. Lo que sí es que el esguince es en inversión normalmente y las consecuencias son normalmente las mismas: distensión del ligamento tibio peroneo astragaleno anterior, entre otros, que ya queda el tobillo con un síndrome de inestabilidad declarado. Entonces hay que llegar con la estructura muscular a que el músculo aumente su fuerza y su fuerza de resistencia y soporte la estabilidad, obviamente en la marcha, en la carrera o en el salto. Pregunta el señor Juan Ardila, dentro de los criterios de calidad de los instrumentos de medición, ¿qué papel cumplen los principios del entrenamiento? Otra vez, dentro de los principios, Dentro de los criterios de calidad de los instrumentos de medición, ¿qué papel cumplen los principios del entrenamiento? Ok. Casi que le diría a nuestro compañero que hace la pregunta que los criterios de calidad para las test de medición surgieron de conocer los principios del entrenamiento, básicamente en el entrenamiento, porque si ven, inclusive algunos se parecen mucho: participación consciente, planificación, especificidad, porque realmente son como principios para valorar. Esos criterios de calidad son como principios para valorar y utilizamos de alguna manera esos principios para poder crear esos criterios. Ahora, no los creé yo. Ahí vinculé uno o dos personal y otros de la revista de Indeportes y otra literatura de entrenamiento. Pregunta el señor Mateo Salazar Quintero. Víctor, ¿qué piensas de los deportistas o personas que realizan actividad física que consumen hormonas T4 o T3 para mejorar la hipertrofia? Pues voy a responder, no como entrenador, voy a responder como regente de farmacia. Yo soy regente de farmacia, trabajo con medicamentos, chicos, 22 años, pero también soy entrenador. Te voy a responder desde esos dos puntos de vista. Como regente de farmacia y que conozco el tema de los medicamentos, y créanme que lo conozco de muy buena mano, diría que hay una incertidumbre impresionante en lo que nos metemos en la boca. Desconfían hasta de la aspirina, pero bueno, a veces el medicamento es un mal necesario. Entonces, no hay certidumbre frente al medicamento. Uno, pero además, muchísimo menos querer reemplazar
un proceso biológico natural, que el cuerpo produce las hormonas que requiere para su proceso de entrenamiento. Si yo entreno bien a mi deportista en el concepto de la carga, él va a producir su testosterona, su hormona de crecimiento, la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón y el resto de procesos hormonales, eritropoyetina y parecidos que requiere para sostener su condición biológica. Que yo provoque agresivamente un consumo exógeno, de más, mi cuerpo entra en un caos. Paso número 1, reconoce que ya la tiene, entonces no la fabrica. Es una de las que se esperaría. No sé si aplica en todos los casos, pero sé que es una muy común. Segundo, el efecto colateral, el efecto adverso del consumo de la sustancia. Y repito que mi experiencia como regente de farmacia nos pone en la escena que eso sí es lo más posible. ¿Cuántos deportistas hoy culturistas profesionales, amigos de mi padre que era culturista, tienen hoy medio riñón, murieron de cáncer renal, de cáncer hepático, tienen un hijo que llegó con taras a la crianza porque su papá consumía esteroides? O sea, si algo es un error gigante, es hacer ese consumo de sustancias. Hasta la proteína de los tarros que compramos en el mercado donde venden la tienda naturista es no confiable. Uno no sabe qué se está consumiendo, uno no sabe qué tiene. Ellos no siempre declaran lo que es real. Un ejemplo para que termine esta observación al compañero. ¿Quién de ustedes, bueno, quería que muchos conocieron el Dololet? El Dololet es un medicamento patentado por creo que es un regente de farmacia aquí en Colombia, creo que es un bogotano, y ese man vendió ese medicamento, cantidad de eso, se volvió rico porque era supuestamente de caléndula. Era un analgésico para el dolor osteomuscular en base a la caléndula. Entonces decía, ¿cómo de esta plantica tan inofensiva sacan un analgésico tan poderoso? Y la gente tomó ese medicamento increíble, buenísimo, ¿para qué? Y resulta que se comprobó hace creo que un añito, 2 añitos, que realmente tenía por dentro, sin haberlo declarado en la etiqueta, diclofenac de 150 miligramos, que es un poderoso analgésico generador de daño renal. Daño renal. Entonces, mi mamá con lumbalgia mecánica, con lumbago todo el día, ¿qué hace? Dolole todos los días. ¿Qué pasa al añito? Perdió un riñón. O se murió mi mamá por uremia porque el riñón no funcionó y la intoxicó con su propia toxina. Valga la redundancia. El medicamento no nos genera certidumbre, es un mal necesario porque estamos enfermos y a veces quedó el medicamento sí o sí. Y mucho menos si no lo necesito y me lo consumo sin necesitarlo, más la incertidumbre que representa, más el efecto colateral que siempre lo trae. Entonces, no recomendable. Pregunta la señora Eliana Buendía. Oye, ¿Cuántas pruebas podemos realizar en un día a un deportista? Pues pueden ser varias pruebas, Eliana, hola, pueden ser varias pruebas, pero la idea es que una prueba no genere fatiga a otra prueba. Es decir, te dio un RM en sentadilla y luego una prueba de velocidad, una prueba de potencia, no me vale porque está fatigado. Entonces ahí es donde la planificación, hacer que no se junten una prueba con otra, haya un tiempo intermedio para que la fatiga reduzca y yo esté realmente diciendo la verdad del test de potencia, del test de fuerza y el test de velocidad. Buena pregunta esa, muchas gracias. Pregunta el señor Darwin Humberto. Si los test no están aprobados, ¿de qué manera los puedo validar? Ay, trabajo de maestría. Eso es un trabajo de maestría, chicos. ¿Por qué? Porque validar un test es toda una película. En ese momentico tenemos en la universidad la profesora Eliana Montoya, el profesor Valentín Enoch, tenemos un test, estamos tratando de validar un test, sino que estamos parados por el tema de la pandemia, nos frenó, un test que dé cuenta del desorden musculoesquelético en deportistas. Yo solito llevo estudiando un año, un año y medio, más que tuvimos más o menos 6 meses más de estudio en esta validación, contando con que Valentín es un tipo súper ágil con el tema, íbamos como en la que 25% del proceso de investigación y apenas llevábamos año y medio estudiando. Validar un test es un trabajo de maestría, un trabajo final de maestría, es una tesis de maestría o doctorado incluso. Pero es una actividad maravillosa. Yo la pongo muy por delante. El día que logre validar CAT-TEST, así se llama nuestro test, seré inmensamente feliz. Pregunta el señor Edwin Andrés Arias.
Un test o batería importante que se te olvidó mencionar es la del FIFA 11, más para los que preguntan sobre los problemas articulares y fortalecimiento. Ah, bueno, qué pena con el compañero, pero voy a corregirlo. FIFA 11 más no es un test. FIFA 11 más es un protocolo de activación neuromuscular para futbolistas. Y aprovecho el comentario, y gracias por el tema, es una maravilla. Y a mí no me gusta el fútbol, pero es una maravilla de conducta de activación. Créanme, chicos, que le han dado la vuelta al mundo los investigadores tratando de desmentir el protocolo de FIFA 11 más en el fútbol como conducta activadora neuromuscular que reduce el riesgo de lesión de rodilla y de tobillo. Pero además, comprobado en su estudio que potencia el rendimiento, o sea, favorece la conducta de predisposición a la actividad del fútbol. Entonces, de nuevo, no es un test, es un protocolo de activación neuromuscular, de hecho, maravilloso. Que además aprovecho para decir que has dado pie a este protocolo de FIFA 11 más para que también pensemos en una conducta de activación para baloncesto, para rugby, para arte marcial, entre otros. Porque sí es claro, el calentamiento no es un concepto general, eso hay que sacarlo del mercado. La activación, que es un término que me parece mucho más pertinente, es una conducta específica del sujeto, su condición, su nivel y el deporte. Le damos la palabra al señor Sebastián Arroyave. Profe, te pregunto, cuando hablamos de los ejercicios de fortalecimiento, nos debemos de enfocar en, ¿estos ejercicios se enfocan en fortalecer las articulaciones o me equivoco? Sí, sí, sino que es que el tema fortalecimiento es una palabra un poquitico como ambigua, pero sí se enfocan en fortalecer ¿qué? La estabilidad de la articulación para que yo la tenga preparada para lo que puede llegar. Por ejemplo, para meterme en el deporte, yo tengo chicos de fútbol, correcto. Yo sabría digamos, con certeza que en el fútbol profesional o en el fútbol ascenso, el que va en proceso de la profesionalización, tiene un riesgo altísimo de daño del cruzado anterior. ¿Por qué? Porque la estructura muscular de los isquiotibiales, que son los que frenan la tibia, el momento que usted corre y para, que es donde se da mucha lesión del cruzado anterior, tienen una velocidad de conducción hacia el sistema nervioso central de más o menos, pues no sé si estoy diciendo lo que no es, porque creo que lo leí así, uno de estos textos, de 0.49 milisegundos. Es decir, se demora 0.49 milisegundos en que el músculo se active una vez sea requerido. Y en esos milisegundos se rompe el cruzado anterior. Así de sencillo. En un estudio que hicimos en Buenaventura, digamos el año pasado, 2019, comprobamos y además de ese estudio salió un protocolo de ejercicios para incrementar la actividad neuromuscular de la estructura que frena la tibia a la hora que el futbolista corre y para y que además lo pone en buena condición para poder sostener luego otra acción de juego particular de forma no consciente. Ese estudio comprobó que el press nórdico y otros ejercicios que están en un proyecto que ya creamos, repito, demostró que ese grupo de ejercicios mejora la estabilidad de la rodilla, sobre todo para cruzado anterior. Pero entonces, frente a eso, pues repito que el tema fortalecer para la estabilidad articular, sí, pero es específico para esa articulación y además el ejercicio, el tipo de contracción, la carga, con énfasis en la intensidad, con énfasis en el volumen, porque no es lo mismo y el requerimiento no es igual. Pero adicional a eso, hay que tener en cuenta que no todo lo que es fortalecer es lo que da estabilidad. A veces la extensibilidad da estabilidad. Me explico. El pectoral mayor en boxeadores, el pectoral mayor en jugadores de softball, tenis y culturistas tiene tendencia a cortarse. Culturistas digamos que poco porque ellos son muy cuidadosos con el tema. El pectoral tiene tendencia a cortarse. Y al acortarse, consecuente y acumulado a una debilidad de los rotadores de hombro, puede el hombro irse para adelante, hacer sifosis y antepulsión. ¿De qué depende? ¿De qué de un factor que depende el alineamiento, digamos, del glenoide, de la extensibilidad del pectoral, de la fascia pectoral-abdominal? Es un estiramiento muscular. Entonces, no todo lo que es fuerza de estabilidad, también hay ejercicios de propiocepción, ejercicios de estiramiento, entre otros elementos. Pregunta el señor Darwin Humberto,
¿Consideras que los deportistas de élite deben infiltrarse para estar en una competencia? Ah, no. Pues no sé si estoy diciendo algo que nos exponga de alguna manera, pero eso para mí es un error. ¿Por qué? Porque cuando usted infiltra a un deportista es para bajarle un dolor. ¿Qué se le infiltra? Un corticosteroide, que es la Coraveno, y hay otros del mercado, digamos, más nuevos. Esos medicamentos, ¿qué son? Son analgésicos inmediatos. Entonces, un sujeto que tenga una lesión antigua de colateral medial en, no sé, en baloncesto, para no hablar todo el tiempo de fútbol, de colateral medial por un choque que tuvo con otro deportista y le duele recurrentemente y es el hombre, el armador, mide 2,5 metros, tiene una super habilidad. Entonces no podemos sentar a Jordan en un partido de baloncesto de la NBA hace 20 años. Pues eso no es posible. Entonces, ¿qué hacen los técnicos y el grupo a veces técnico del equipo? Aplicar sustancias para bajar el nivel de dolor y de inflamación, pero el tejido está lesionado, solamente es analgesia. Y además el sujeto no se va a dar cuenta que el daño va a incrementarse, el daño va a ser mayor y se rompió el ligamento colateral medial, son 5 meses en sentado incapacitado en el entrenamiento deportivo, cero práctica deportiva por 5 o 6 meses y además su nivel deportivo cayó. Desde todo punto de vista es un error, sino que pues el tema del deporte, el rendimiento y los temas relacionados con marketing y negocio se llevan la escena real de esa situación. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al especialista Víctor Octavio Madrid Henao por su intervención y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Los invitamos a continuar participando de los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Carolina, qué pena. Es que de pronto te puse un mensaje y no lo leíste. Nos gustaría, por favor, los que quieran, no es una obligación, los que quieran, que activen el audio para dejar un registro. El audio no, el video. Perdón, el video. Gracias. Qué pena, Carolina. Tranquilo. Chicos, ¿se escucharon bien para que ponen el Saludos, video para que nos profe. veamos para la foto? ¿Cómo vamos, mal? ¿Qué más? Darwin. Alex, mira, Darwin, ve. Darwin, la clase de bioquímica y de kinesiología en otro momento, Darwin. Sí, los que quieran, no es una obligación prender el video, no es una Chicos, no sean obligación. egoístas. Bueno, velos. Edwin. ¿Cómo vamos, Víctor? Bien, ¿o qué? Hola, Liana. Todo bien, vamos. Hola, profe. ¿Qué más? Hola, Eli, ¿cómo vas? Súper bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Vas a ver, Edwin, que no es un teso, yo. No se le olvide. Edwin, sí, ahí perdió 3 puntos. No me confundí, mala mía. No, yo quisiera Que devuelva el diploma, que devuelva el diploma. No se vale esa graduación así. Quizás agradecerle a los que todavía están conectados. Teníamos ahorita 52 personas, tanto egresados de la tecnología de entrenamiento deportivo como la licenciatura en educación física, algunos invitados, profesores, algunos se les cayó la señal, por aquí me escribieron, y es invitarlos a que los que son egresados de cualquiera de los programas de nuestra universidad, de la tecnología o las licenciaturas, que no se alejen, que recuerden que estos espacios los creamos para ustedes, para que los aprovechen, para que asistan también a los otros eventos grandes académicos que hacemos cada año, como el simposio, el seminario de actualización de educación física, entre otros que tenemos pensado realizar y que se motiven. Muy interesante todas sus preguntas. Yo sé que con el profesor Víctor aquí amanecen dándole respuesta porque a él le encanta el tema por el cual, con mucho respeto lo digo, se fueron,
porque el tema iba sobre la evaluación y el control del entrenamiento, y sé que hay muchas preguntas por el área de la actividad física, la recuperación, entre otros, que podríamos pensar en otro momento para esto. Sin embargo, reitero que son muy importantes todas sus preguntas y estaremos entonces mirando cómo direccionamos los temas para que podamos tener unas charlas bien agradables con los profesores que tengamos y con la participación de ustedes. Muchas gracias y disculpen. Carolina, pues ya tú Bueno, puedes. chicos, yo me despido. Muchas No, gracias por muchas gracias. asistir. Muchas gracias por asistir. Saben que me gusta así sea alegar lo que no es verdad. Me gusta mucho discutir del tema y espero pues haya sido un tema gratificante y como mensaje final, hay que medir lo que uno mismo no lo puede controlar. Definitivamente hay que buscar temas de medición y eso, el celular está lleno de eso. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta luego. Ya, gracias. Hasta luego. El